Hola, ¿qué tal? Seguidores de 50 Estudio TV, bienvenidos a un domingo especial, este domingo de resurrección y un domingo donde 50 Estudio os quiere agradecer todo el apoyo que nos estáis prestando en esta segunda y mágica temporada. También en la primera, por supuesto. Pero en esta segunda y mágica temporada, gracias a vosotros hemos conseguido los 1000 suscriptores, gracias a vosotros hemos conseguido más de 4000 horas visualizadas y gracias a vosotros somos del segundo nivel de YouTube Partner. Por ello, nos vemos obligados a continuar en nuestra parrilla, aumentando esa gran cantidad de programas que esperemos que alguna vez se haga realidad y poder tener 50 programas en parrilla. Teníamos una serie de programas en Voce, lo venimos comentando a lo largo de la segunda temporada y es obligado sacar ese programita 100% olímpico como es Rumbo a Los Ángeles 2028. Viene derivado de otro programa que hicimos en París, donde hablamos de Rumbo a París 2024, donde detallamos una agenda, ahora vais a ver la foto de la Torre Eiffel, donde detallamos una agenda con las posibilidades de medalla para el deporte español. Dimos medallas en directo, lógicamente en esos 17 días de competición, estuvimos en París 10 días y tras la vuelta de París, ahí vemos esa magnífica Torre Eiffel, gracias querido técnico, tras la vuelta de París contamos más medallas del deporte español en esos 3 oros consecutivos que hicimos entre el viernes y el sábado de los últimos días de competición y el domingo contamos esa última medalla como fueron el bronce de los hispanos. En total fueron 18 medallas, 5 de ellas de oro, exactamente la misma cantidad de medallas y exactamente la misma cantidad de medallas doradas que consiguió España en Pekín 2008. Lógicamente hace 16 años fue un éxito y lógicamente el repetir los mismos guarismos que en 2008 es positivo, pero desgraciadamente nos faltó esas 22 medallas de Barcelona que teníamos que haber conseguido. Por ello no aprobamos al deporte español, pero sí rozamos ahí el suficiente y sobre todo queremos remarcar una cosa. Si algo he aprendido de mi viaje a París, de ver in situ los Juegos Olímpicos, es que también el jugar a las quinielas, aunque lo vamos a hacer, no es indicativo de conseguir éxitos en los Juegos Olímpicos. Hemos conseguido éxitos en europeos y en mundiales, los seguimos consiguiendo porque es el siglo de oro del deporte español. Llevamos 25 años, este año también están llegando los éxitos del deporte español domingo tras domingo en europeos, en mundiales, en algo fundamental como son las ligas mundiales, las copas del mundo y los medios de comunicación y 50 Estudio TV se pone al frente para seguir contando los éxitos del deporte español, con vosotros y por vosotros y sobre todo con y por para nuestros deportistas, con nuestros deportistas y por nuestros deportistas y para nuestros deportistas. Ahí es donde 50 Estudio TV se va a volcar con ellos y va a contar esos éxitos. De hecho, va a ser un programa donde iremos contando, seguramente sea mensual, la frecuencia, lo que es más o menos cuando saquemos los programas, 5 semanas, 6 semanas aproximadamente, y contaremos los éxitos según lleguen en europeos y en mundiales de las disciplinas olímpicas. Y hoy en nuestro programa cero es obligado a hacer un poquito de turismo. Vamos a hablar primero en esa pequeña introducción de lo que va a ser Los Ángeles 2028 al abrigo de lo que nos patrocina Olympic, de lo que nos cuenta Olympic en su página oficial. Hablaremos del programa oficial, simplemente haremos pequeñas menciones. Hablaremos también de la inclusión de los 5 o 6 nuevos deportes, ya os adelanto que tampoco hemos salido muy favorecidos con ello. Hablaremos de los resultados que lleve España, que lleva llegando las diferentes federaciones españolas de estos nuevos deportes en europeos y en mundiales al abrigo de un artículo de relevo. Hablaremos del balance con las nuevas modificaciones porque aquí ha habido también mucho malestar y pongo el ejemplo en el atletismo, al igual que en París 2024 el pero fue no incluir al karate. Ahí fue realmente la voladura que se hizo Tony Stanquet, el presidente del comité organizador de París 2024. Bueno, pues la voladura que se han hecho es en un deporte clave, en un deporte 100% olímpico, en un deporte de referencia en todos los Juegos Olímpicos, como es el atletismo. Bueno, pues en la marcha, el sacar ese maratón de relevo mixto donde nuestra María Pérez y nuestro Álvaro Martín fueron campeones olímpicos al pie de la Torre Eiffel. Bueno, pues desgraciadamente
prácticamente la marcha solo se queda en un evento residual masculino y femenino, eso sí, que va a ser una media maratón en torno a los 21 kilómetros y medio. Ya sacaron del programa olímpico de París los famosos 40 kilómetros marcha y se quedan con esa media maratón y sacan esa maratón de relevo mixto que tantos éxitos nos dio. Desde luego es vergonzoso y en su lugar van a meter un 4% relevo mixto que desde luego España no va a tener, yo creo que muchas posibilidades. Veremos a ver qué ocurre, pero realmente con la introducción de este relevo, sacando la marcha del mismo, es un pero ya, una cruz para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En cualquier caso, en 50 Estudios nos vamos a volcar con el comité organizador, vamos a apoyarle y de hecho vamos a hacer esa especie de turismo de Los Ángeles, ese turismo que bien nos han remarcado en Olympics. De hecho, una figura clave, y nos tenemos que retroceder a agosto de 2024, cuando se produjo la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París y se dio la bienvenida a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La figura clave es el gran actor estadounidense como Tom Cruise, que la habéis visto en muchas películas y sobre todo las más célebres, sobre todo las de más acción, ¿no? Que fue Misión Imposible, y bueno, pues ahí apareció portando la bandera, también lanzándose desde la azotea, por así decirlo, del Estadio Olímpico de París, y bueno, pues fue una ceremonia de clausura y sobre todo promocional de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Maravillosa ceremonia de clausura de París 2024 y promoción de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que van a ser al abrigo, como nos señala ahí nuestro querido técnico con las fotos, de muy figuras estadounidenses, y qué decir de los célebres famosos Hollywood, ¿no? Todo ese glamour que rodea a Los Ángeles, a California, y evidentemente van a ser unos juegos muy americanos, ¿no? De hecho, fijaros si son americanos, y me salgo un poquito del guión, que normalmente los juegos son las finales de julio, principios de agosto, ahí en esos 17 días se cocina todo. Bueno, pues en Atlanta 96, algunos nos acordamos, teníamos 13 o 14 años, se celebraron las 2 o 3 semanas primeras de julio, y aquí van a ser igual, van a ser seguramente la segunda, la tercera y la cuarta, más o menos, si tiene 5 semanas, o quinta, cuarta y tercera de julio, sobre todo desde la segunda quincena se van a celebrar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Quedaron ya con ese logotipo LA 2028, porque eso va a ser muy pro Los Ángeles. De hecho, ahí vemos en pantalla el famoso Estadio Olímpico de Los Ángeles, maravilloso, que va a albergar las competiciones. De hecho, haciendo un poquito de turismo, fijaros, se van a repartir 351 medallas, 22 más que en París 2024, que fueron 324, van a competir 10.500 atletas y referentes a los 5 o 6 deportes nuevos van a ser en torno a 700 plazas, en concreto 698. Los 5 nuevos deportes, yo veo que son 6, porque aunque quieran solapar béisbol con software es diferente. Está el béisbol y el software, el cricket, el flag football, que se denomina como fútbol bandera, el lacrosse y el squash. Han querido remarcar, y esto es un ADN propio del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, la paridad entre equipos masculinos y femeninos, y en alguno ha habido incluso sorpaso. En waterpolo ha habido una paridad total de 12 equipos masculinos por 12 femeninos, pero en fútbol, a diferencia de lo que ocurrió en París fueron 16 equipos masculinos y 12 femeninos. Bueno, pues aquí va a ser al revés, va a haber 12 equipos masculinos y 16 femeninos. Por cierto, en waterpolo defendemos en categoría femenina el oro olímpico, y en fútbol defendemos en categoría masculina el oro olímpico. En total, como digo, van a ser 10.500 deportistas o atletas, y ahí hay ese sorpaso entre hombres y mujeres. En total son 5.333 mujeres por 5.167 hombres. Ahí veis en imagen a nuestra ganadora del Balón de Oro durante 2 ediciones, Alessia Putellas. Actualmente tenemos otra española, también ganadora del Balón de Oro, como es Aitana Bonmatí. 5 o 6 deportes nuevos, y de los 5 o 6 deportes nuevos, ahí sí es cierto que lo practican, son muy americanos, más hombres que mujeres. En concreto va a haber 376 deportistas masculinos y 322 deportistas femeninos. 6 pruebas mixtas, y como digo, en total son 351 eventos deportivos, de los cuales 165 van a ser hombres, 161 mujeres y 25 mixtos. Siguiendo con nuestro recorrido por Olympics, haciendo esa especie de turismo promocional del LA, de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, como digo, quedaros, porque ese hashtag va a ser muy repetido a lo largo de los años. Bueno, pues Olympics nos detalla en un artículo que podéis
ver y que os invitamos a ver, de donde hemos sacado nuestra fuente, algo como un título muy de paridad, muy en clara consonancia con la igualdad de género, no solamente, como veis, en España, sino a nivel mundial, también en Estados Unidos, y lo han rotulado como plataforma poderosa para atletas femeninos, es decir, potenciar el deporte femenino para que haya una paridad y en algunos casos es un sorpaso con respecto a los deportistas masculinos. De hecho, lo que hemos comentado, esa paridad y ese aumento en deportes de equipo se ha visto en clara consonancia en el fútbol, donde 12 equipos van a ser masculinos por 16 femeninos. Por primera vez va a haber más equipos femeninos que masculinos, y en el fútbol masculino fue al revés, fue 16 en París y 12 femeninos. Aquí son 12 masculinos y 16 femeninos. En boxeo se va a meter una categoría más, en concreto en el peso de más 80 kilos, para haber esa paridad de géneros, aunque el número entre masculinos y femeninos de deportistas, de boxeadores, va a ser prácticamente igual que en París. En waterpolo se aumenta la cantidad de deportes de equipos femeninos, y va a haber, lo que he dicho hace unos segundos, 16 masculinos, 16 femeninos. Se supera lo que ocurrió en París y por tanto máxima igualdad. Y también quedaros con esto, porque ha habido mucho cabreo, que es lo que comentaba también en torno al tema del atletismo, donde realmente ahí creo que hay que ponerle la X, el aspa, a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, con lo que han hecho con la marcha y la introducción de ese relevo 4% dentro del Estadio Olímpico, que aparte de perjudicar a España, la marcha solamente la van a dejar en un evento masculino y femenino, y solamente se va a extinguir los 20 kilómetros marcha, y en su lugar van a meter 2 kilómetros más para hacer una especie de media maratón, en torno a 1,5 kilómetros, kilómetro 600, que van a ser esa media maratón de marcha, ¿no? Extinguen, como digo, esa maratón de relevo mixto, donde ganamos el oro olímpico con Álvaro y con María, inaceptable y vergonzoso, como ha dicho y como ha rotulado nuestra campeona olímpica María Pérez, que por cierto van a ser sus últimos Juegos Olímpicos, como ella comentó. Álvaro ya se ha retirado y María quiere ser madre tras los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y tras los Juegos Olímpicos de Los Ángeles pondrá punto final a una brillante carrera donde ha sido campeona del mundo y campeona olímpica. Ahí es nada. Y como digo, al abrigo de esas nuevas pruebas mixtas que se van a ampliar y esas modificaciones, España en algunos va a estar beneficiado, yo creo que en la natación, pero en otros va a estar perjudicado. Nuevas pruebas mixtas. En tiro con arco se va a meter el famoso arco compuesto. En atletismo, como digo, esos famosos relevos de 4% que van a sustituir a esa prueba de maratón de relevo mixto, es decir, la marcha solo se queda con esa media maratón, casi media maratón, con 21 kilómetros 600 aproximadamente. El golf también va a incluir pruebas mixtas. La gimnasia también van a incluir esas pruebas mixtas. También se va a introducir el famoso el remo costero, es decir, el remo de mar, donde va a ser una prueba en sprint en la playa. Y bueno, ahora tocaremos un poco esas terminaciones norteamericanas, y con lo cual ahí puede España también sacar un poquito de tajada con esa nueva inclusión de ese remo de mar, remo costero y ese sprint en la playa. Y también se van a ampliar las pruebas mixtas en tenis de mesa, donde ahí ya sabéis que tenemos nuestra gran baza con Alvarito Robles y María Chao. Seguimos con nuestro turismo por Los Ángeles 2028 y nuestra página de Olympic, la página oficial de los Juegos, la página de olympic.com. Y bueno, pues otro medio articulito, por así decirlo, dentro del gran artículo, como es nuevas oportunidades de medalla e innovación. Estas son las modificaciones que han hecho y que en algunos salimos favorecidos y en otros perjudicados. Luego detallaremos ese balance que ha hecho uno de los periodistas referentes de nuestro país en el mundo del olimpismo, como es mi gran amigo Jaime Gómez de Rincón-Deporte, donde creo que también, y ahí estoy de acuerdo con Jaime, muchas salimos perjudicados. Nuevas modificaciones en deportes ya olímpicos. Como es la natación, se ha incluido 3 eventos más, como son, bueno, en realidad son 6, masculino y femenino, como es los 50 metros espalda, los 50 metros mariposas y los 50 metros braza, que se incluían ya en europeos y en mundiales. De hecho, Mireia Belmonte ha sido una experta en ganar europeos y mundiales en estas disciplinas, que hasta estos Juegos Olímpicos no han sido olímpicos. Entonces, bueno, pues esa modalidad cortita, esa natación en piscina corta, como es los 50 metros espalda, los 50 metros mariposa y los 50 metros braza, se incluyen en 6 eventos que son masculino y femeninos.
Nos lo han detallado como gracias a esto va a haber mucha más emoción debido a la alta velocidad que va a haber, porque es una prueba claramente de sprint, de natación sprint, esa alta velocidad que va a ser en la piscina de Aiglewood, en la piscina en el Aiglewood Stadium, ahí vamos a disfrutar de esas modalidades de 50 metros espalda, 50 metros mariposa y 50 metros braza masculino y femenino, que nadie se pierda estas pruebas de velocidad, repito, en la piscina en el Aiglewood Stadium. En remo, aparte del solo femenino que se incluye y el solo masculino, también incluye el doble scull mixto que debutarán en Los Ángeles 2028. Repito, solo femenino, solo masculino, doble scull mixto y debutarán, repito, en Los Ángeles 2028. Importante, aquí también vamos a sacar tajada en la escalada deportiva. Ya sabéis que nuestro Alberto Ginés fue campeón olímpico en Tokio, dividiendo lo que era dos partes, una se le daba muy bien y otra muy mal, como eran los bloques y la dificultad. Bueno, pues se va a separar y por un lado van a ir en las tres partes los bloques, lo que es el boulder, por otro lado la dificultad, donde ahí está nuestro Alberto Ginés, que es referente, y también la velocidad. Serán independientes y, como nos remarca en el Olympic, desde luego son nuevos escenarios para brillar, y ahí tenemos la gran baza, como es Alberto Ginés, para poder ser campeón olímpico nuevamente, como fue en Tokio 2020. Incluso lo tienen más fácil, aunque van a pasar 8 años de edad para un jovencísimo Alberto Ginés, que recordemos fue campeón olímpico junto con Sandra Sánchez en karate, aquel mágico 5 de agosto de 2021, el día donde España volvió a ganar 2 oros olímpicos en un mismo día de competición, que no pasaba desde el penúltimo día de los imborrables Juegos Olímpicos de Barcelona, cuando el speaker de Montjuïc en la final de los 1500 metros gritó eso de Fermín Cacho, campeón olímpico, y luego unas horas después, en el Estadio Camp Nou, lleno de banderas de España, apoyando a la monarquía, España ganaba, esto es real, el oro olímpico en Barcelona 92, con aquel gol de Kiko en el minuto 89 ante una Polonia que fue correosa. El otro oro olímpico que hemos conseguido también en categoría masculina llegó en estos últimos Juegos Olímpicos de París, donde ganamos 3-5 con prórroga incluida a la anfitriona Francia en el Parque de los Príncipes. También nuevas posibilidades para brillar, nuestras subcampeonas olímpicas y campeonas de Europa, el equipazo que tenemos de básquet 3x3, bueno, un básquet 3x3 que debutó en Tokio 2020, pero que en París tuvimos la gran fortuna con un gran equipazo femenino de ser subcampeonas olímpicas. Ganamos a las americanas en semifinales y luego fuimos campeonas de Europa unas semanas después de los Juegos Olímpicos. Bueno, pues el evento de 8 equipos se ha ampliado a 12. Esto fue un todos contra todos y bueno, fue muy bonito de ver, y máxima paridad, también máxima igualdad, 12 equipos masculinos, 12 equipos femeninos. ¿Cuáles son los requisitos que ha incluido el Comité Olímpico de Los Ángeles 2028 para hacer estas modificaciones de unos deportes dentro de unos deportes, unos que entran, otros que salen? Esas modificaciones se basa en lo siguiente, como hemos dicho, quedaros con ello: ADN, igualdad de ambos sexos, una mayor atracción mundial, una repercusión mundial que van a tener esos eventos, lo van a hacer más atractivos, y también una clara conciencia entre los costes y la complejidad, y sobre todo esa idea de estar centrados en el mayor rendimiento de los atletas. Complejidad en esos conciencia de costes y sobre todo centrados en sacar el máximo rendimiento de los atletas, máxima igualdad entre ambos géneros y tener una mayor atracción mundial. Todo eso son los criterios en los que se ha basado, repito, el comité organizador de Los Ángeles 2028 para quitar y meter deportes. Creo que se han equivocado claramente en la marcha, han acertado, por ejemplo, en la escalada, nos perjudican en la marcha, pero nos han beneficiado en la escalada. Yo ahí difiero un poquito con Jaime, porque tenemos una máxima igualdad. Ya sé que me comentaría Jaime y los expertos en olimpismo que lógicamente los 5 o 6 nuevos deportes nos perjudican. En total, repito, son 31 deportes, más incluidos los 5 o 6 adicionales. Tenemos ahí una llamada, propuestos por el comité organizador y aprobados por el Comité Olímpico en diciembre de 2023. Bueno, dentro de la llamada nos comentan que qué me parecen la inclusión de los 5 o 6 nuevos deportes. Bueno, pues realmente lo que he comentado al inicio del programa, son
deportes muy americanos y ahora mismo lo voy a explicar, pero realmente en función de la trayectoria que hemos hecho de las diferentes federaciones españolas, donde en muchos casos nos ha costado incluso tener otra federación, realmente es complicado conseguir éxitos en esos deportes nuevos. Espero que haya quedado claro esa respuesta y seguirán entrando llamadas. Bueno, y nos entra otra llamada, así que muchísimas gracias por el apoyo que nos brindáis, por ese apoyo, ese olimpismo que aquí tanto demandamos en 50 Studio y nos volcamos con ello. Bueno, la otra llamada que nos entra es referente precisamente a la cantidad de medallas que puede conseguir España. Me preguntáis si creéis que estos Juegos Olímpicos, y creo que estos Juegos Olímpicos España lo va a conseguir. Es lo que he dicho también a inicio del programa, ¿no? He aprendido de los Juegos Olímpicos de París que el intentar hacer quinielas, realmente todo eso no es que no sea positivo, es que puede ser irreal. España vive el siglo de oro del deporte español, hemos conseguido medallas en europeos y en mundiales, pero nos falta refrendarlo. Evidentemente, si Alberto Ginés queda campeón del mundo en escalada, si somos campeones del mundo en básquet 3x3, por poneros un ejemplo, o en waterpolo, que siempre nos acercamos, siempre conseguimos medalla. Por ejemplo, en waterpolo masculino, hemos conseguido medalla en campeonatos de Europa, en campeonatos del mundo, pero curiosamente desde Atlanta 96 no conseguimos, desde aquel oro de la felicidad que venía aparejado a esa plata amarga de las piscinas Picornell en aquellas 3 prórrogas ante Italia, y 4 años después se consiguió el oro. De hecho hay hasta una película referente a ello. Pues el waterpolo le está faltando, ¿no? Pero curiosamente, fijaros, nos ganó Croacia en cuartos de final masculino, cuando hemos ganado a Croacia en un montón de europeos y en mundiales, pero el día clave nos ha faltado. Hemos peleado también por medallas, por el bronce, por ejemplo, en waterpolo. Pongo el ejemplo de waterpolo porque en waterpolo masculino es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces es complicado cuando nos metamos en el verano de 2028 y hagamos esa quiniela, decir, bueno, ¿por qué hemos llegado a estos deportes? Somos campeones de Europa, somos campeones del mundo, o medallistas, o continentales, o mundiales, y no se consigue, ¿no? Es ese pasito que le está faltando al deporte español. Yo creo firmemente que sí se pueden conseguir las 22 medallas. De hecho, tenemos bases, de hecho salen esas medallas. Lo hicimos en la agenda previa de París 2024. ¿Por qué no se ha conseguido en París 2024? Por eso nosotros precisamente suspendemos al deporte español, por eso, porque llevamos ya muchos juegos desde Atenas 2004 mareando la perdiz. Hicimos unos muy buenos juegos en Atenas, también en Pekín, también en Londres, por supuesto en Río, en Tokio, pero claro, en París no han sido malos juegos, pero nos ha faltado esas 22 medallas. Llevamos una delegación muy amplia, pero es que además llevamos medallas potenciales, llevamos casi medallas que no se pueden considerar seguras, porque en una competición no hay nada seguro, pero siendo campeonas del mundo en fútbol, nos hemos dado el batacazo curiosamente en los Juegos Olímpicos, y vamos para ganar la Nations League nuevamente, y vamos para ganar el europeo, y podemos ser campeonas del mundo dentro de 2 años. Nos ha faltado ese pasito más, al igual que el fútbol femenino, en waterpolo, en tenis siempre va al abrigo con Alcaraz, y conseguimos el bronce también en doble femenino. En definitiva, son muchos deportes, tenemos mucha variedad, pero nos falta dar ese pasito en los Juegos Olímpicos. Y no es que hayamos hecho Juegos Olímpicos malos tras el batacazo de Sydney. Hemos hecho juegos muy positivos desde Atenas 2004. Llevamos 20 años haciendo Juegos Olímpicos buenos, pero realmente estamos seguimos moviendo en esa franja. Nos falta dar ese pasito para que lo que era positivo en 2004 y en 2008, 16 o 17 años después, ya no lo es, ¿no? Bueno, en definitiva, creo que lo podemos conseguir, haremos las quinielas, pero repito, no es indicativo que yo haga aquí una quiniela de 35 o 40 medallas para que luego se puedan conseguir. Eso lo he aprendido en París 2024. Bueno, seguimos, querido técnico. Y como digo, ya para terminar, como estaba diciendo antes de que entraran las 2 llamadas, son 31 deportes, 4 o 5 adicionales propuestos por el comité organizador y fueron aprobados por el COI en 2023, y bueno, se han hecho oficial también hace unas semanas nuevamente, y los juegos, al abrigo de que son muy americanos, de hecho son americanos hasta las fechas que varían y van a ser del 14 de julio al 30 de julio. En esos 17 días vamos a vibrar y vamos a vivir los Juegos Olímpicos de LA de Los Ángeles 2028, exactamente igual que en Atlanta.
Bueno, siguiente paso, nos metemos en el programa y en el programa simplemente voy a detallar los deportes que son, la cantidad de hombres y mujeres y en mixto también que compiten y eventos masculino y femenino. No vamos a detallar todo porque nos volveríamos locos, sino simplemente poner un total en función de los deportes. Hay un primer bloque que son los deportes acuáticos, que ya sabéis que aglutinan a 6 modalidades diferentes, como es la natación en línea, la natación clásica, por así decirlo, aguas abiertas, los saltos de trampolín, el waterpolo y lo que se ha llamado durante muchos años la sincro, que ahora se llama natación artística. Bueno, vamos allá y dentro de esos deportes acuáticos empezamos con la natación en línea. Bueno, pues en la natación en línea va a haber 26 eventos masculinos, 28 femeninos y 1 mixtos. En total van a ser 55 eventos, van a competir 637 nadadores, 733 nadadoras y en total van a ser 1.370 nadadores entre masculino y femenino. Aguas abiertas. En aguas abiertas ahí tenemos la imagen clave de nuestra María de Valdés, también tenemos a Ángela y bueno, pues natación en aguas abiertas, vamos a tener el evento masculino y femenino de los 10 kilómetros de aguas abiertas masculino y femenino. En lo que denominamos, que es lo que se denomina como maratón swimming. En cuanto a los saltos de trampolín, ahí vamos a tener alrededor de 4 eventos masculinos y 4 eventos femeninos, y en waterpolo tenemos la clasificación de 12 equipos masculinos y 12 femeninos, máxima paridad. Y por último, la natación artística se va a dividir en lo que es el equipo y por otro lado el dúo. Todo eso, repito, esos seis modalidades de deportes acuáticos, natación en línea, aguas abiertas, saltos de trampolín, waterpolo y sincro, remarcan 26 eventos masculinos, 28 femeninos, 1 mixto, que va a ser además en la natación en línea, y en total 55 deportes. Sorpaso, no va a haber paridad porque son 637 deportistas masculinos y 733 femeninos, más de 1.300 nadadores y nadadoras en todos estos deportes, repito, en ese bloque de acuáticos que son 6 deportes. Nos vamos al arco, al tiro con arco, va a ser individual y por equipo masculino y femenino, y luego en el mixto también va a incluir 2 eventos masculinos, 2 eventos femeninos y 2 mixtos. En total van a ser 6, van a ser 64 arqueros masculinos, 64 femeninos, máxima igualdad, y 128 en total. Ahí vemos la imagen de Elia Canales y Pablo Hacha en el mixto, donde tenemos la gran opción. En atletismo, y ahí viene el cabreo, como hemos dicho, de la marcha, porque se quita esa maratón de relevo mixto, donde fuimos campeones olímpicos con Álvaro y María, y en su lugar nos dan un relevo 4% por el Estadio Olímpico. Ya sabéis que Álvaro se ha retirado y que María se va a retirar tras los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, porque está en su pleno derecho de querer ser madre y cumplir otro de sus grandes sueños. En cuanto al atletismo, van a ser 23 eventos masculinos, 23 femeninos y 2 mixtos. En total van a ser 48. Van a competir un total de 905 atletas masculinos, 905 femeninos, y en total van a ser 1.810 atletas. Bueno, siguiente deporte, aunque no estará, hemos querido hacer un homenaje. Ahí veis también la imagen del atletismo de Ana Peleteiro, que es nuestra principal baza, también junto con Jordán, que ha sido campeón de triple salto masculino. Bueno, pues en bádminton hemos querido hacer un homenaje a la gran Caro Marín, porque ha sido la medalla homenaje, desde luego, porque iba para ser campeona olímpica. Podía haber ganado a An, a la surcoreana, pero desgraciadamente se lesionó en unas semifinales que tenía ganadas, y bueno, pues fue campeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Río. Estuvo lesionada, no pudo estar en Tokio, se lesionó en París, y aunque no va a poder competir ya en París, va a ser su último reconocimiento en ese Campeonato de Europa que se va a disputar en Huelva. Y bueno, pues ¿qué podemos decir de la mejor jugadora de bádminton de Europa, una de las mejores de la historia del bádminton a nivel mundial? Grande, Caro, te echaremos de menos, no solamente el deporte español y el deporte continental, sino el bádminton mundial. En definitiva, también van a ser 5 eventos, 2 masculinos, 2 femeninos
y uno mixto, va a ser uno en individuales y en dobles en masculino y en femenino, y en el mixto se va a incluir el doble, se incluye esa modalidad, y bueno, pues en total van a ser 76 jugadores masculinos, 86, perdón, jugadores masculinos, 86 femeninos, suman un total de 172. Fijaros en la tremenda paridad en cuanto a los deportes. Nos vamos al básquet, otra de las grandes referencias, porque claro, hablar de básquet es hablar de los americanos y hablar del Dream Team, pero antes del básquet propiamente dichos, vamos a hacer un guiño a las nuestras. Lo hemos dicho en esa modalidad del básquet 3x3, somos subcampeonas olímpicas, ahí las vemos, han sido campeonas continentales y son también una de las grandes favoritas para ser campeonas olímpicas. Hombre, si me pedís, y seguramente me entrará alguna, a lo mejor alguna llamada, que lógicamente las americanas jugando en casa van a ser más favoritas, pero bueno, ahí vamos a competir con ellas. En total van a ser 2 eventos masculinos, 2 femeninos, 4 en total, aquí no hay mixtos, 12 equipos masculinos, 12 equipos femeninos, van a ser un total de 192 jugadores de baloncesto masculinos, 192 jugadores de baloncesto femeninos, en total 384, sumando el básquet 3x3 y por supuesto el básquet propiamente dicho con el Dream Team. De hecho, en básquet 3x3 van a ser 48 deportistas masculinos, 48 femeninos, 96 en total, pero en básquet propiamente dicho, el básquet, si lo podéis considerar el básquet clásico, 144 masculinos, 144 femeninos, 288 en total, que sumados a los 96, 48 y 48 por cada género del básquet 3x3 componen esa cuota de básquet, ya sea básquet clásico como básquet, por así decirlo, básquet de street, básquet calle, como es el básquet 3x3. Nos vamos con un deporte que ha sido muy controvertido y de hecho ha tenido que medio tutelarlo el COI, lógicamente, para por esos conflictos que hay con las federaciones internacionales para que fuera olímpico. Ya se lo quisieron cargar en París 2024 y aquí ha habido cositas, pero al final tiene que entrar, a pesar de la corrupción que salpica algunas federaciones internacionales. Pongo el foco en la halterofilia, que también va a estar, también en el boxeo, sobre todo porque no sé qué ocurre a la hora de dar los criterios los jueces, pero a la hora de las decisiones ahí es por donde está viniendo. No está viniendo tanto por tema de doping, sino por los diferentes criterios, y se habla de la falta de transparencia a la hora de decidir un ganador u otro los jueces. En total, el boxing va a tener 7 eventos masculinos, 7 femeninos, desde los pesos del 51, 54, 57, 60, 65, 70 y 75 en femenino, masculino 55, 60, 65, 70, 80, 90 y más de 90, 7 y 7, en total van a ser 14, 124 boxeadores masculinos, 124 boxeadoras femeninas, 248. Nos vamos a lo que han denominado como canoe, ¿no? Como piragüismo propiamente dicho. Ya sabéis que aquí tenemos al más laureado, que pondrá punto final, que decir nuestro gran Saúl Cravioto. Y bueno, tenemos 8 eventos masculinos, 8 eventos femeninos, en total son 16. Hay dos tipos lógicamente, dos modalidades, que es el piragüismo sprint, el de Cravioto, el piragüismo slalom, y bueno, en total son 118 en sprint, masculino y femenino, en total son 236, que sumados a el piragüismo slalom, que son 41, 41 y 82, suman en total 159 masculino, 159 femenino, 318 en total. 8 eventos entre el piragüismo sprint, lo que se denominan los kayaks, también las canoas, y también el piragüismo slalom. Curiosamente se cargan ese mixto, que también en París se habló de ese kayak extremo y demás, y no hay ningún mixto. Deberían haber incluido algún mixto para darle más emoción a la cosa. Es una propuesta para Brisbane que lo lanzamos desde aquí de 50 Estudios. Nos vamos al ciclismo, y el ciclismo evidentemente hay varias modalidades, que es el BMX, el Freestyle Slide, el BMX Racing, la mountain bike, el ciclismo en ruta y el ciclismo en pista. En total van a ser 11 eventos masculinos, 11 femeninos y un total de 22. Van a componerlos 257 ciclistas masculinos, 257 femeninos, 514. Divididos en las diferentes modalidades, en el BMX Freestyle Slide, 12 y 12, en total 24. El BMX Racing, 24 y 24, 48. La mountain bike, 36 y 36, 72. El ciclismo en ruta, 90, 90, 180. Y el ciclismo en pista, 95, 95, 190. Todo eso suman un total, como digo, 258 masculinos, 257 masculinos, 257 femeninos, 514. La hípica.
el concurso o evento, la doma, y los saltos. Esas 3 modalidades hacen sumar un total de 100 jinetes masculinos, 100 femeninos, 200 en total, 65 para el concurso evento, 60 para la doma y 75 para los saltos. Una variedad también ahí incluimos en el tema de los mixtos, como son por equipos e individual, y equipos individual y equipos individual, tanto en el concurso, repito, como la doma, como los saltos. En total, 100 jinetes para cada masculino y femenino, pero sobre todo se basan en los mixtos. Esto va a cambiar porque, ya digo, no hay masculino y femenino propiamente dicho, sino mixtos, que es el team, el equipo, el individual, team individual, team individual. Nos vamos a la esgrima. Bueno, la esgrima tan controvertida, nuestra esgrima, en total van a ser 212, que podemos decir o podemos tildar como luchadores en una palabra, y son 106 masculinos, 106 femeninos, total 212. Va a haber 6 eventos masculino y femenino, no va a haber mixto, y en total son 12. Todo ello para la esgrima, donde tenemos varias bazas que podemos decir de Santi Madrigal, de Carlos Llavador, como nuestra Lucía, que le ha quitado la beca. Veremos a ver si llega, sin que se me olvide nadie, como puede ser también Araceli. Bueno, en definitiva, hay muchos esgrimistas y que pueden conseguir medalla. Es lo que le falta a la esgrima. No olvidéis que este deporte, nuestro actual presidente Pirri consiguió la medalla 100 en la historia del Comité Olímpico Español, en esa medalla de bronce que consiguió en Pekín 2008. Nos vamos al fútbol, donde somos los vigentes campeones olímpicos en categoría masculina. Nos falta dar el paso en categoría femenina. Ahí ha habido un claro sorpaso, porque de los 12 equipos que había en París femeninos y 16 masculinos, aquí ha sido al revés, hay 12 masculinos y 16 femeninos. En total van a ser 216 futbolistas masculinos, 288 futbolistas femeninas, en total 504. Esto seguramente no lo vea bien nuestro Wikileaks. En eventos masculinos serán un total de 6 y eventos femeninos 6. Bueno, pues 12 en el equipo masculino, 12 en el equipo 12 equipos masculinos, 16 femeninos, en total 12, 6 masculinos, 6 femeninos, 12 en total. El golf también ha sufrido diferentes variedades, un evento masculino, un evento femenino y un evento mixto, 3 en total. Serán 60 en categoría masculina, 60 en categoría femenina, 120 en total. La gimnasia la dividimos entre artística, rítmica y la denominada cama elástica, que es denominadas saltos de la gimnasia de trampolín. Bueno, pues en la gimnasia artística son 112 masculinos, 206 femeninos, 318 en total. En gimnasia artística hay 9 modalidades, masculina 9 femenina y una mixta, 19 en total, 96 masculino, 96 femenino, 192. En la rítmica hay que incluir también una gran variedad, con 94 femeninas, no hay masculinas, en all round y el equipo, el grupo all round. Y en la gimnasia, en lo que es la cama elástica, la gimnasia de trampolín, ahí hay 16 masculinos, 16 femeninos, 32 en total entre individuales masculinos y femeninos. Nos vamos al balonmano, donde somos los vigentes bronce olímpico. Lo hicimos en Tokio, lo hicimos en París, y ahí seguimos con nuestras 5 o 6 medallas olímpicas de España, desde Atlanta, Sydney en 2008, lo hicimos también, lo hicimos, como digo, en París, y lo hicimos en Tokio, 5 medallas de bronce, que hay que incluir también la medalla de nuestras guerreras en categoría lógicamente femenina. 6 medallas de bronce tiene la Federación Española de Balonmano, 5, como digo, masculinos, 1 femenino en los Juegos Olímpicos. Bueno, tenemos igual máxima paridad, con 118 jugadores masculinos, 118 femeninos, 336 en total, 12 equipos masculinos, 12 equipos femeninos. En hockey, igual máxima paridad, con un evento para masculino y femenino, en el torneo de 12 equipos masculinos y femeninos, y tenemos 192 para cada de género, y en total 384. Nos vamos
Al judo, bueno, el judo, ahí que abrió las medallas de España en los Juegos Olímpicos de París y bueno, pues llevamos juegos desde Sydney sin conseguir medalla, la abrió Fran Garrigos. Bueno, pues en judo tenemos 7 categorías, masculina y femenina, los pesos son en masculina menos 60, menos 66, menos 73, menos 81, menos 90, menos 100 y más 100 y en categoría femenina menos 48, menos 52, menos 57, menos 63, menos 70, menos 78 y más 78 y también está el mixto, que ya lo incluyeron en París. Bueno, en total son 186 judoka masculino y femenino, en total 372, 7 más 7 masculino y femenino más el mixto, 15 eventos en judo. En péntalos modernos tenemos en individuales masculino y femenino 2 en total, 32 atletas masculinos, 32 femeninos, suman un total de 64. En remo, el rowing, como denominan en Estados Unidos, bueno, en total van a ser 258 remeros masculinos, 251 femeninas, 502, 7 eventos masculino y femenino y también un mixto. En total suman un total de 15. Nueva introducción dentro del remo, el remo clásico y también el remo que se denomina el remo de mar, que se llama coastral en terminología norteamericana, y el beach sprint, que son sprints en la playa. Hay que sumar a los 219 de los en el remo clásico, en las diferentes modalidades, masculino y femenino, suman un total de 438, pero en el remo de mar van 32 remeros de mar masculinos, 32 femeninos, 64 en total. La inclusión de los famosos solos y ese mixto en doble school suman un total de 251 masculino y femenino, 502, 7 eventos por un lado, 7 eventos masculinos, 7 femeninos, 1 mixto, total 15. El rugby, nuestro Seven, ahí tiene que estar España, sobre todo en categoría masculina, porque estamos conviviendo en la élite y lo estamos viendo en la World Series. Cada World Series, si no semanal, se hacen cada 7-15 días. Ahí está España siempre, o casi siempre, consiguiendo medallas, sobre todo en categoría masculina. Nuestros leones. Bueno, tenemos 12 equipos, masculino y femeninos, 144 igual, máxima paridad, masculino y femenino, en total son 288. Nos vamos a la vela, el sailing. Bueno, pues en la vela tenemos 4 eventos masculino y femenino, 2 mixto, en total van a ser 10 los eventos, 165 masculino y femenino, en total 330. El shooting, lo que es el tiro vamos a tener 6 eventos masculino y femenino, 3 mixto, y ahí me quiero detener. En total van a sumar 15, 170 masculino, 170 femenino y 340. Lo bueno es que se rescata, que se había perdido en París, el tram mixto, que fue la primera medalla de oro de las 3 que conseguimos en los Juegos Olímpicos de Tokio para la delegación española, y ahí está el gran tirador Alberto Fernández, entre madrileño y toledano, y la gran andaluza de Baena, nuestra tiraora, como es Fátima Gálvez. Ganaron por fin su medalla olímpica merecida, lo hicieron en mixto y fueron campeones con ese tram mixto, que repito, fue la primera de las 3 medallas de oro que conseguiríamos en Tokio. Las otras 2 hemos hablado de ellas, además en el día, el 5 de agosto, nuestro Alberto Ginés y mi gran amiga, la mejor karateca de todos los tiempos, Sandra Sánchez Jaime. Bueno, en skate también ahí tenemos muchas posibilidades, también con nuestra Laia Lasso, también, bueno, hay muchas variedades, Azahara, bueno, veremos a ver qué podemos conseguir, tanto en categoría también masculina como femenina. Y bueno, tenemos 2 eventos, masculino y femenino, el streak calle y par, que son 4, en total son 44 masculinos, 44 femeninos, 88 en total. Ahí vemos a la gran Laia. En escalada, fundamental, lo he dicho, ahí puede ser el territorio Alberto Ginés. Se separan los bloques, que es lo que se le da mal, de la dificultad, que es lo que se le da bien, y de la velocidad. En total son 3 masculinos, 3 femeninos, 6 eventos, son 38 escaladores masculinos, 38 femeninos, en total 76. Vamos Alberto, vamos a España. En surfing, máxima igualdad igual, un evento masculino, un evento femenino, 24 surfistas masculinos, 24 femeninos, suman un total de 48. En tenis de mesa, 2 eventos masculinos, 2 femeninos, 2 mixtos, en total son 6. Y en ese tenis de
mesa tenemos 86 masculinos, 86 femeninos, 172. Y el gran objetivo en el mixto, también lo pueden hacer individuales, ahí está con una experiencia ya de estar en los Juegos Olímpicos de París, que podemos decir de Alvarito Robles y María Xiao. En taekwondo, también en los pesos, siempre ahí vamos al abrigo de las medallas, nos faltó en París, es otra de las medallas que se nos escapó de nuestra subcampeona olímpica en Tokio, que abrió el camino de las medallas, que podemos decir de Adriana Cerezo, sin olvidar a Tortosa, sin olvidar al gran Adrián Vicente, a muchos, pero sobre todo nuestra gran baza es nuestra Adriana Cerezo, nuestra madrileña, nuestra alcalaína de Alcalá de Henares. Bueno, en taekwondo tenemos 4 pesos, masculino y femenino, en total 8 eventos, menos 58, menos 60, menos 80 y más 80, 64 masculinos, 64 femeninos, en total 128. En el tenis, siempre el tenis va al rescate de las medallas. No ha habido unos Juegos Olímpicos desde Seúl 88 donde este bello deporte no consiga gloria para España. Lo hicimos en Seúl, lo hicimos en Barcelona, en Atlanta, en Sydney, con todo lo malo que fueron los Juegos Olímpicos de Sydney, en 2004, en 2008, en 2012, en 2016, 20 y 24. ¿Qué podemos decir en tenis con nuestro Alcaraz? Aparte, ahora mismo está muy en foqui, y el tenis masculino, también el tenis femenino, veremos a ver esa recuperación, ese parón, porque necesitaba descanso también físico y mental de Sara Sorribes, a la que le mandamos un besazo. Esta semana se ha hecho acopio esa carta donde decía que no podía más, pero ahí está el tenis español. Y bueno, pues en individuales y en dobles, 2 eventos masculinos femeninos, y también el mixto, 5 en total, 86 tenistas masculinos femeninos, en total 172. El triatlón, hay 3 eventos, individual, masculino, femenino y también el mixto. En total son 55 triatletas masculinos, 55 femeninos, suman un total de 110. El voleibol línea, por así decirlo, y el vóley playa, ahí estamos con España también, 2 eventos masculinos, 2 femeninos, 24 equipos masculino y femenino en el vóley playa, que suman un total de 48 en masculinos, 48 femeninos, 96 en total. Y en el vóley, por así decirlo, el vóley línea, el vóley pista, el vóley pista, 12 equipos masculinos y femeninos, un total de 144 masculinos, femeninos y 288. Todo ello sumando un total de 192 masculinos y femeninos en total entre vóley playa y vóley pista, suman un total de 384. Y ahí me quiero detener, deja esa fotito, querido técnico, parte de arriba para explicarlo. Ahí tenemos a Tania y a Daniela, que también fueron olímpicas. Ya sabéis que, esa retirada del gran Pablo Herrera, y en su lugar, se ha quedado ahí un poquito huérfano Adrián Gavira, pero tendrás un gran compañero de a bordo también, y podremos pelear por las medallas. Y también en categoría femenina con Tania, como digo, y Daniela, aparte de más parejas, ahí está España. Y bueno, podemos conseguirlo. De hecho, hicieron muy buenos Juegos Olímpicos, tanto en categoría masculina como en femenina. En el vóley pista, en el vóley línea, desgraciadamente nos queda muchísimo, vamos rompiendo barreras los leones y las leonas, pero queda muchísimo y quedamos muy lejos de aquel equipazo que fue campeón de Europa en 2008. Pero bueno, siempre es el deporte de equipo, de los deportes de equipo que no solemos meter en los Juegos Olímpicos, pero bueno, poco a poco y todo el apoyo posible también a esa federación. La controvertida halterofilia, y lógicamente desde que se nos fue nuestra Lidia nos hemos quedado también un poquito huérfanos, aunque bueno, también hay grandes atletas, tanto masculinos como femeninos. En total son 5 eventos, masculino y femenino, suman un total de 10, 60 halteras masculinos, 60 halteras femeninos, son 120. Y bueno, pues muchísima suerte a los halteras. Intentaremos meter el máximo número posible en masculino y en femenino. Nos vamos a la lucha, tanto grecorromana como la lucha libre. En total, en los pesos, en la lucha grecorromana son 60, 67, categoría masculina son 12, categoría femenina son 6, suman 18 en total. Y hay más en el peso masculino. De hecho, el portal de Olympic no nos detalla el peso femenino. Son 60, 67, 77, 87, 97 y 130 en la lucha grecorromana masculina, mientras que en la lucha libre nos detallan a ambos pesos, ahí son 57, 65, 74, 86, 97 y 125 para el masculino, y el femenino son 50, 53, 57, 62, 68 y 76, suman un total, lucha grecorromana, 96 atletas masculinos, ninguno femenino, 96 masculinos,
sorprende ese cómputo, mientras que en la lucha libre son 96 atletas masculinos, 96 luchadores, 96 masculinos, 96 femeninos, 192. Y como balance total, antes de los últimos deportes incluidos, sin los deportes incluidos, en total son 5.167 atletas masculinos, 5.333 atletas femeninas, son 10.500, el 49,2% masculinos, 50,8% femeninos, 160 eventos masculinos, 156 eventos femeninos, 25 mixtos, 341. Todo esto antes de la inclusión de los 5 o 6 deportes muy proamericanos, que son, empezamos, el cricket, nos lo detallan en primer lugar, un evento masculino y femenino, 6 equipos para cada lado, 90-90, masculino, femenino, 180. El flag fútbol o fútbol bandera, un evento para cada lado, 6 equipos, masculino y femenino, 60-60, 120. El béisbol y software, que hacen esa unificación, habrán hecho una unificación, por eso ponen 5, que son un evento masculino, un evento femenino, 6 y 6, para equipos masculino y femenino, en total son 144, 90 y 234. Yo sinceramente no veo esa fusión porque vamos a detallar también las diferencias. El lacrosse son un evento masculino y femenino, 6 equipos acá, masculino y femenino, 66, 66, 132. El squash en individuales, masculino y femenino, 16, 16, 32. En total, en esos 5 deportes suman 376 masculinos, 322 femeninos, 698 en total. Aquí gana el balance de los masculinos con respecto a los femeninos, que son 53,9%, masculinos 46,1%, pero como han detallado los eventos, ahí remarcan máxima igualdad 50 y 50. En total son 36, 5.143 masculinos, 5.655 femeninos. En total son 11.198 atletas, 165 eventos masculinos, 161 femeninos, 25 mixtas, suman un total, sumando todos los deportes, incluidos los 5 nuevos, de 351. Lo que ocurre es que en el cómputo general son 49,5% los deportistas masculinos que acudirán a la cita, por 50,5% los femeninos, 47% en total de eventos masculinos, 45,9% en total de eventos femeninos, 46, un tanto por ciento menos, pero con el 7,1% más con el mixto sale en total esa paridad e igualdad que nos quieren remarcar y nos publicitan en Los Ángeles 2028. Nosotros también hemos hecho un poquito de turismo. Y en esta segunda última parte del programa vamos a intentar detallaros los nuevos deportes. Haremos un balance de cómo le va a España en los nuevos deportes y también las nuevas modificaciones, y terminaremos con el reglamento y las reglas de juego. Bueno, en cuanto a los nuevos deportes, son esa fusión de béisbol, software, cricket, flag fútbol, lacrosse y squash. El cricket entrará en la modalidad de T20, el olímpico, y el lacrosse en la modalidad de sixes, que ya fueron olímpicos en algunos en París 1900 y San Luis 1904, y lo retoman. El flag fútbol o fútbol bandera es el fútbol americano, pero con menos contacto. Es la diferencia entre el fútbol americano propiamente dicho y este flag fútbol. Y también supone, gracias a Dios, el fin del brick-y-dan, lo que hemos dicho, esa cacicada de quitar el karate y meter el brick-y-dan, fue una mala experiencia con poco carácter mediático, y desgraciadamente no han podido entrar otros deportes donde España podía haber conseguido más logros, como es el karate, el kickboxing y el karting. ¿Cómo le va a España con los nuevos deportes? Bueno, claramente con estos 5 nuevos deportes salimos perjudicados con esta inclusión de estos nuevos deportes, porque aparte de esa cacicada que han hecho con la marcha y meter el relevo 4% mixto dentro del estadio, de los 5 deportes solo esa fusión de béisbol software nos dan más de 5.000 participantes. En total tenemos 6.000 participantes en España, los diferentes clubes nacionales. En cuanto al cricket y el squash, tenemos menos de 2.000 deportistas. El lacrosse no llega al medio millar, y el fútbol bandera o el flag fútbol comparte licencias con el fútbol americano.
En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, vamos a dar una pequeña, no distribución, sino una pequeña pincelada de dónde se juegan más esos tipos de deportes en función de la comunidad autónoma. Bueno, pues Canarias ocupa la tercera posición en cuanto a comunidades autónomas en España, con más licencias en béisbol y en softball, y esto se debe a la inmigración de gente del Caribe y de Sudamérica que son muy aficionados a ese deporte. En Galicia es la primera comunidad autónoma que juega más al squash. En Asturias es la quinta comunidad autónoma con más practicantes en el fútbol bandera o flag fútbol. El cricket, la mayoría de los clubes están en la zona mediterránea y, en definitiva, son deportes que son muy americanos y a España le va a costar. Y no lo digo yo, lo dice un periódico, un medio digital, un medio de comunicación digital referente cada vez más en los Juegos Olímpicos, como es Relevo. Dejarme que beba un sorbito de agua y nos vamos con los resultados de España en función de las diferentes, en estos 5 deportes, en función de las federaciones que tenemos, que hemos hecho en estos 5 deportes en España a nivel europeo y mundial. Sorbito de agua y regresamos. Bueno, en esa fusión que van a hacer de béisbol software. Bueno, pues tras Tokio 2020, estuvo en Tokio, vuelve, en París no estuvo, y vuelve al programa olímpico en Los Ángeles. Bueno, pues es de los 5 deportes que se han incluido el que más opciones tenemos para clasificarnos. No en vano, a través de esos deportes de equipo. Tenemos a una España que fue campeona de Europa masculina en béisbol, ahí es nada, y volvemos a Los Ángeles 2028, donde ojalá podamos entrar en esa cita. Pero tenemos fuimos campeones de Europa masculinos en béisbol. En la sub-18 masculina fuimos campeones de Europa en 2022, y bueno, pues esa generación puede ayudar. El problema es que no hemos disputado tampoco ningún campeonato de Europa a nivel femenino, ni campeonato del mundo, tanto masculino como femenino. Pero repito, de esos 5 deportes, el béisbol, al ser campeones de Europa masculinos, tenemos más opciones. El fútbol bandera, el flag fútbol, lógicamente tiene detrás a la gran liga americana, el del fútbol americano, la NFL, pero la gente se pregunta cómo se juega. Ahora lo diremos. Realmente el ADN que tiene es que se elimina el contacto con respecto al fútbol americano que tiene en la Supergol, y quedaros con ello. En cuanto a la Federación Española de Fútbol Americano, depende también de ese cupo en flag fútbol. Estamos en la élite mundial, hemos hecho un gran trabajo por parte de la Federación Española de Fútbol Americano, pero dependemos del cupo de participantes que pidan para estar en Los Ángeles 2028. En cuanto al balance en equipo femenino, que vamos mejor que en el masculino, hemos sido bronce continental en 2017, en 2019 campeonas de Europa, ahí está, y en 2024 plata continental. A nivel masculino, detallamos ese bronce europeo que se hizo en el Campeonato de Europa que se disputó en Madrid, donde fuimos anfitriones, en 2017. En el último mundial no estuvimos mal, 9º y 10º respectivamente. Es decir, os quedáis con el béisbol y el flag fútbol como las grandes opciones. También en squash, ahí con nuestro Andrés Pajares, pero bueno, es el único deporte individual que se incluye entre esas 5 deportes nuevos en Los Ángeles 2028. Tiene un formato similar al tenis, con 3 jugadores masculinos y 2 jugadores femeninos, que los hemos metido en el top 100 del ranking mundial, el ranking de la PSA World Tour, y el ejemplo es Iker Pajares en el puesto 21, Bernat Jaime en el puesto 58 y Marta Domínguez en el 61. 2 deportes donde realmente va a ser muy complicado. El cricket, complicado porque Irán 6 y ahí es posible que España ni esté. Tuvimos un momento mediático con la clasificación para el europeo en el T10 y se hicieron virales. Ahí hay que, a los indeseables de siempre, que siempre aparecen cuando no deben aparecer y que siempre aparecen a destiempo y sin tener ni idea. Bueno, pues se hizo viral porque apareció un himno, los jugadores españoles sonando el himno, y era un deporte de españoles, eran nacionalizados españoles, pero lógicamente eran de origen de otros lugares, ¿no? Habían sido inmigrantes. Y bueno, es un deporte típico y ahí aparecieron los de siempre, los xenófobos de siempre, a decir lo que no deben decir y lo que tienen que acabar es en la cárcel. Bueno, pues ese deporte típico es un deporte típico de Asia, del sur del continente asiático, y en la clasificación fue viral ese vídeo diciendo, bueno, somos buenos en
en cricket. El problema es que el formato olímpico donde hemos estado en ese europeo era el T10 y no en el formato olímpico, que es el T20. Y bueno, pues España en el T10 está ahí en una posición bastante positiva, no llega a ser élite, pero en el T20 es más complicado. El T10, la diferencia es que es más corto y más rápido que el T20, pero repito, el T20 es que es el olímpico y ahí seguramente ni estemos. Como seguramente no estemos en la cross, que es el más desconocido de estos 5 deportes nuevos, y de hecho había una chica, contaron una anécdota en relevo, que iba a entrenar y se reían en el metro porque llevaba esa redecilla que se iba a cazar mariposas. Bueno, aprender un poquito lo que es este deporte y luego habláis. Bueno, por cierto, no pongáis la cross con X, que vosotros en vuestro analfabetismo lo haréis. Bueno, como el cricket no tenemos Federación Española reconocida y depende del Consejo Superior de Deportes y dependemos también de una asociación, sí que lo recoge una asociación española de la cross, que es reconocida por la Federación, esto es importante, europea e internacional. Y bueno, pues acabamos 15, en el puesto 15 en el Europeo Femenino 2019, puesto 31 en el Mundial masculino, y las grandes potencias son Estados Unidos, Canadá, Japón e Inglaterra. Es posible que no estemos clasificados ni en cricket ni en lacrosse. Quedaros con que la opción es el béisbol, aunque estamos muy lejos en esa fusión béisbol-software, y sobre todo en el flag football. Ahí es donde podemos estar y veremos a ver hasta dónde llega Iker Pajares, Marta Domínguez, Bernat Jaume en el squad. Realmente cricket y lacrosse ahí no vamos a estar. Y bueno, vamos a hacer un balance también de cómo le afecta a España no solamente estos 5 deportes, sino las modificaciones al abrigo de ese hilo que realizó en Twitter uno de los periodistas que más sabe de olimpismo en este país, como es Jaime Gómez de Rincón_Deporte, que le podéis ver en Twitter, esa cuenta. Y bueno, pues evidentemente en atletismo, sin esa cacicada que le han hecho a la marcha, que solo incluye en esa media maratón, por así decirlo, 21,5 6 kilómetros, pues bueno, se cargan la marcha en relevo mixto, donde somos los vigentes campeones en esa maratón con Álvaro y con María, como hicimos en París. Y bueno, pues las opciones desde luego le dificulta aún más al atletismo español. Pasarán, como digo, sobre todo por Peleteiro. El básquet 3x3, ahí mejoramos porque hay de 8 a 12 equipos y ayudará sobre todo también al masculino, aparte del femenino. En boxeo nos quedamos como está, como remarca Jaime, con un nuevo formato más, pero tampoco sin mucha relevancia, en más 80 kilos ese peso. En fútbol importante, subirá el nivel, y nosotros somos las vigentes campeonas del mundo y de la Nation League, nos faltó refrendarlo en los Juegos Olímpicos, que fue el gran batacazo. Tenemos 16 equipos y por ende también en masculino a lo mejor salimos un poquito perjudicados porque solo hay 12 equipos, pero no olvidéis que somos los vigentes campeones olímpicos y ahí tenemos que estar, y somos los vigentes subcampeones de Europa. Este año vamos a tener la Euro Sub-21. Vamos a ver qué tal le va a España. En natación, porque depende la clasificación no de esta, sino de la siguiente dentro de 2 años. En natación tenemos 3 pruebas más, es una incógnita, que son 6, masculina y femenina, en 50 metros, braza, mariposa y en espalda. En remo, ahí tenemos 3 pruebas más al abrigo de la inclusión del famoso remo de mar, que son que son esos sprints en la playa, más 2 pruebas en remo ligero, como es el doble school mixto, y también los individuales, el skiff masculino y femenino, y nos hablan de la aparición de posiblemente Esther Briz, Ander Martín o Miramón. Es una incógnita, aunque yo creo que el remo, al igual que el fútbol y el básquet 3x3, va a ir para arriba con estas nuevas inclusiones. ¿Cómo va a ir la escalada? Lo que hemos dicho, es el deporte que en las nuevas modificaciones salimos más beneficiados, de 4 a 6 eventos, y lo bueno es que la velocidad se separa de los bloques y la dificultad, y ya sabemos que los bloques se le da bastante mal a nuestro Alberto Ginés, pero la dificultad se le da bastante bien. Es la gran opción para volver a ser campeón olímpico, como hizo en Tokio, y eso que fue la fusión de bloques y de dificultad, el gran Alberto Ginés. En golf se incluye la prueba mixta, 60 hombres y 60 mujeres, y bueno, pues aparte de Carla, que ahora la vemos, esa juvenil que tuvo un gran éxito, y Carlota Ciganda, que podemos decir de John Ram, que fue una de las grandes decepciones en los Juegos Olímpicos. No pudo entrar por la crisis sanitaria porque se infectó del bicho en Tokio, y bueno, pues en París lo tuvo a mano, y al final no es que no fuera campeón olímpico, es que se quedó sin medalla en un nefasto día.
en el último día. En tiro con arco, bueno, pues se incluye el arco compuesto, veremos a ver con Andrea Muñoz, que le falta realmente un arquero, y bueno, pues ahí las grandes opciones, vamos al mixto sobre todo, aunque también podemos competir en individuales con Álvaro Robles y María Chiao. En waterpolo, ¿qué podemos decir? También que salimos beneficiados con 12 equipos, masculino y femenino. En femenino defendemos títulos, somos las vigentes campeonas olímpicas, y en masculino lo que he dicho es el ejemplo de que hemos conseguido en este siglo de oro medallas en europeos y en mundiales, y nos falta refrendarlo en los Juegos Olímpicos. No somos medallistas olímpicos en masculino desde esas 2 medallas, desde la plata amarga en París, en Barcelona, perdón, en 1992, y 4 años después el oro de la felicidad en Atlanta 1996. Son unos juegos que creo que van a ser similares, esperemos que organizativamente no, a los de Atlanta, porque son muy americanos, mejor organizados seguro, en Los Ángeles, como pasó en Los Ángeles en los años 30 y también en Los Ángeles en 1984. Y ahí conseguimos medalla en waterpolo masculino y tenemos que conseguirla ahora. En tenis de mesa de 5 a 6 eventos, bueno, había dicho en tiro con arco, había hablado de Alvarito Robles y María Chiao, me he despistado. Hablando de tiro con arco en el mixto, me acabo de dar cuenta al llegar al tenis de mesa, Elia Canales y Pablo Hacha. Tenis de mesa, ahora sí, Álvaro Robles y María Chiao, de 5 a 6 eventos, se mete el dobles masculino, el dobles femeninos y bueno, y se separa de los equipos masculinos y femeninos, más la inclusión del equipo mixto, que ya sabéis lo que he dicho, lo que había dicho en tiro con arco, que tenemos, repito, a Pablo H. y a Elia Canales. En tenis de mesa tenemos en ese mixto a Alvarito Robles y a María Chiao, que ya fueron olímpicos y es la gran opción. Perdón por el error. En gimnasia artística tenemos también la inclusión de los equipos mixtos, y a nivel de equipo está muy difícil que estemos. En pentalón moderno también se puede complicar con la inclusión, se reducen deportistas de 36 a 32 y puede afectar a Laura Heredia, que es nuestra principal opción, se complica, como detalla Jaime. Y en tiro olímpico entra el tram mixto, salimos beneficiados, al igual que en la escalada, porque vuelve ese tram mixto. Ahí teníamos a Alberto y a Fátima, veremos a ver qué puede ocurrir, y ahí está España, y se carga en el skate mixto y entra ese tram mixto. Fue una de las 3 medallas de oro que conseguimos en los Juegos Olímpicos de Tokio, y la primera, además, luego llegaron las de Alberto en escalada y de Sandra al mismo día, y tenemos también bastantes opciones. Y en este balance yo creo que, aunque Jaime ha dicho negativo, yo diría que lo veo igualado plus, igualado positivo. Es importante también detallar otras modificaciones que de haberse hecho hubieran significado éxitos para el deporte español. Se quiso incluir el 5K con porteo en piragüismo, y también se quiso incluir un dúo mixto en natación artística. España hubiera sido favorecida con todos ellos, lo que pasa que esas propuestas que se hicieron fueron rechazadas por el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Pero si hubiéramos incluido, repito, ese 5K con porteo y ese dúo mixto en natación artística, nos hubiera ido mejor. No en vano que podemos decir del gran Denis González, nuestro gran nadador en natación artística. Y para terminar, aunque nos hemos pasado de la hora del programa, es obligado a hablar de los nuevos deportes, como nos detalla nuestro querido técnico, y hacer un poquito de reglas de juego por esos 5 nuevos deportes, para que entendáis más o menos cómo son esos deportes, aunque ya adelantamos que el béisbol va en fusión con el software, pero nosotros vamos a detallar cómo se juega el béisbol, las diferencias con el software, y veremos a ver esa fusión que van a hacer. Bueno, empezamos, querido técnico, demarcando qué es el béisbol y cómo se juega el béisbol. Bueno, pues el objetivo del béisbol es golpear la pelota con un bate, desplazando la pelota a través del campo, ahí lo veis, y correr por el campo interno de tierra, lo que es el infield, buscando alcanzar la mayor cantidad de bases posibles hasta dar la vuelta a la base desde donde se bateó el home, y lograr anotar el tanto conocido como carrera. Es decir, bateas, dar la vuelta por las diferentes bases, y si das una vuelta completa, ahí se hace la carrera.
El campo de béisbol, como habéis podido ver, el béisbol se juega en un campo de hierba, tierra o hierba artificial, que es en forma de diamante, porque el cuadro, que es el área delimitada por el home y las 3 bases, tiene esa forma. La distancia entre bases es de 27,43 metros y forman un cuadrado proyectado sobre un ángulo de 45 grados. También, apoyándonos en la inteligencia artificial, nos hablan de los materiales que hace falta para jugar al béisbol, pues, lógicamente la pelota de cuero, un bate de madera o de aluminio, un guante de cuero acolchado, zapatos con tacos y, para la seguridad, los cascos y los protectores para bateadores y receptores. La pelota de béisbol, que es una esfera de cuero con un núcleo de corcho o caucho. El bate de béisbol, que puede ser de madera, generalmente de fresno, arce, nogal o bambú, o de aluminio. El guante de béisbol, que está hecho de cuero y tiene una cesta para, lo que es la cestita para atrapar, ahí lo veis en imagen, gracias querido técnico, la pelota. Los zapatos de taco, que proporcionan agarre y estabilidad al correr. El casco de protección, que protege la cabeza de los bateadores y de otros jugadores. Y otras protecciones que incluyen espinilleras, petos, máscaras, protectores de piernas para el catcher y otros jugadores. Materiales adicionales pueden ser las bases que marcan los puntos del campo donde los corredores deben tocar para avanzar, las gomas de lanzador que proporcionan un punto de apoyo a la hora de lanzar, las pantallas de protección que evitan que la pelota golpee a los espectadores y a los jugadores fuera del campo, las redes de protección que protegen lógicamente a los espectadores de pelotas errantes y los tees de bateo que sirven para a los bateadores para que practiquen sin tener que lanzarse la pelota. Todo eso, además de las reglas básicas del béisbol, y ahora nos metemos con el software. Quedaros con esto para ver la diferencia entre el béisbol y el software. Bueno, el objetivo es anotar más carreras que otro equipo. Cada carrera vale un puntito. Un equipo que anota una carrera cuando un jugador recorre las bases y regresa a la base de meta sin ser eliminado. Los equipos se alternan entre bateadores y defensores. Un partido se divide en entradas, cada una con un turno de bateo y uno de defensa para cada equipo. El número de entradas varía según la edad y un partido no puede terminar en empate. Se juegan entradas adicionales hasta que se rompe el empate. 9 jugadores por equipo. Y en cuanto a algunas jugadas que podemos detallar del béisbol son a ver si lo digo bien, porque es terminología americana, el street out, cuando el bateador falla 3 veces al batear; el fly out, cuando un jugador defensivo atrapa la pelota antes de que toque el suelo; el ground out, cuando un jugador defensivo lanza la pelota a primera base antes de que el bateador llegue; y el tie out, cuando un jugador defensivo toca a un corredor con la pelota. Para anotar una carrera, el bateador debe golpear lógicamente la pelota con el bate, desplazar la pelota por el campo, correr por las bases y, lo que he dicho, dar una vuelta completa a cada una del campo de las diferentes bases, desde hasta volver a la base donde se bateó, que es el home, casa. El software, dentro de ese género que van a hacer de dividir béisbol con software, bueno, pues el softball, en idioma inglés también conocido como softball o softball, es un deporte de equipo en el que una pelota es golpeada lógicamente con el bate. En términos generales es una derivación del béisbol, donde la pelota es más grande y su lanzamiento se efectúa por debajo del hombro. Ahí está la gran diferencia entre el béisbol, que es el tema y el software de la pelota, y el lanzamiento que se efectúa por debajo del hombro. Un partido de béisbol, más diferencia entre el béisbol y el software, dura 9 entradas, mientras que uno de software dura 7. Hay 3 out por cada media entrada. Los equipos se turnan para batear y para lanzar en cada media entrada, y los partidos empatados pueden dejarse como tales, cosa que no ocurre en el béisbol, o jugarse hasta que se encuentre un ganador, lo que se conoce como entradas extras. Siguiendo con nuestra inteligencia artificial, un campo de software, también conocido como diamante de softball, es un campo de juego rectangular con 4 bases que forman un rombo. Ahí varía con respecto a ese diamante del que hablaba el béisbol, y el espacio entre bases es de 18 metros, 19 pies entre bases y 67,1 metros, 200 pies desde el plato del home hasta la valla para las mujeres, y 72,2 metros, 250 pies para los hombres, según la Federación Internacional de Software. Características de un campo de software es la forma, que es rectangular con un rombo en el centro formado por las bases. Las bases son 4 bases marcadas con cuadrados de 50 centímetros, 1,7 pies por lado, ubicadas
a igual distancia entre las bases 13 metros o 42,5 pies, dice la World Baseball Software de la Confederación, las líneas de foul, 2 líneas que delimitan el área de juego válida formando un ángulo recto, el círculo del lanzador, un círculo plano en el centro del rombo donde se encuentra el lanzador, el outfields, el área fuera del círculo de bases delimitada por las líneas de foul y la valla. Las vallas marcan el borde exterior del outfield a una distancia de 220 pies, 67,1 lo que he dicho, desde el plato del home para las mujeres y 250 pies, 76,2 para los hombres. La zona del base stop, que son 12,50 metros de profundidad desde detrás del plato de home. Dimensiones oficiales de un campo de software para adultos, distancia entre bases son 18,29 metros, 60 pies para lanzamiento de mujeres y hombres, distancia del plato de home a la valla 67,1, 220 pies para mujeres y 76,2 metros, 250 pies para hombres. Bueno, en cuanto al equipamiento, es para jugar al software, ¿qué se necesita? Bueno, pues nos dicen que solo 2 piezas por equipo, una bola y un bate, aunque en la mayoría de los casos los jugadores lógicamente usan los guantes, las bases, los cascos de bateo y el atuendo del receptor, que es el catcher. Es todo eso en cuanto al béisbol y en cuanto al software, que ya sabéis que van a hacer una unificación. Nos vamos al cricket. El cricket es un deporte que se practica en un terreno de juego elíptico similar a una cancha de fútbol, a un estadio de fútbol, en donde 2 equipos conformados por 11 jugadores cada uno se enfrentan utilizando un bate y una pelota. Un partido de cricket puede durar desde 1 a 3 días dependiendo de la importancia del juego, es decir, aquí se quedan hasta dormir. El campo de cricket es una cancha ovalada de diámetro de 100 metros o más. Es un área rectangular en el centro del campo que se llama pitch y que es más o menos entre 20 por 3 metros en tamaño, y en el momento en que la bola está lanzada y rebota, y que tiene los 2 wickets a sus extremos. Bueno, más cositas. ¿Qué se utiliza o qué se necesita imagino que de material para jugar al cricket? Bueno, pues un bate de cricket, una pelota, los palos y el equipo de protección para protectores, guantes y cascos. El cricket tiene varios formatos que van desde partidos de prueba que duran 5 días hasta torneos internacionales, estos van más rápidos, de un día, o el formato rápido, que es el que vamos a tener en los Juegos Olímpicos, que es el 2020, el T20. Bueno, pues ese formato va a ser un formato rápido y tranquilos, que no va a durar 5 días. Las reglas básicas del cricket: se juega con 2 equipos de 11 jugadores, el objetivo es anotar más carreras que el equipo contrario. Un equipo batea y el otro lanza y fildea. Los bateadores se turnan en parejas y a lo largo del wicket se anota una carrera por cada vez que los 2 bateadores llegan al otro extremo. Se pueden anotar en torno a 4 o 6 carreras sin que la pelota salga del campo. Se puede hacer out al derribar los bail, que son los travesaños que se colocan sobre los 3 palos del wicket. Se puede hacer out si el bateador no mantiene un pie en su base y el wicket keeper recoge la pelota y derriba los palos. Y también se puede hacer out si el bateador sitúa su cuerpo entre la pelota y los palos. El campo de juego, como hemos dicho, es ovalado y debe ser un poquito más grande que el campo de fútbol. En el centro del campo hay un terreno rectangular llamado el pitch. Antes de comenzar el partido se sortean, lógicamente, los equipos, cuál es el equipo que batea y quién será el equipo de campo. Uno de los deportes que más me ha llamado la atención, que es el flag football o el fútbol bandera, también conocido como tocho en México. Es una modalidad de fútbol americano que se juega, esto quedaros con ello, con la gran diferencia con el fútbol americano, sin placajes. En lugar de tirar al suelo al jugador contrario, que es un down en el fútbol americano, el equipo defensor debe retirar uno de los banderines que llevan atrás, que son los flag o pañuelos, de ahí viene el flag football, o pañuelos que cuelgan a los lados de la cintura de los rivales, ya sea con un cinturón o dentro del pantalón corto, lo que simula un placaje. Cada liga o cada torneo, organización o región puede tener sus propias reglas, y así han surgido el denominado tocho bandera, en el que los equipos cuentan con 11 jugadores, aunque existen versiones, fijaros, desde 9, 8, 7, 6, 5 y hasta 4 jugadores. Aunque hay muchas reglas, que muchas son iguales o similares, van variando en función de quién organice, como digo, el torneo, la organización, el organismo que haga el torneo,
así varían las reglas, es decir, que es un conglomerado. Este deporte, lógicamente, se practica entre hombres y mujeres, ya sea que también hay algunos equipos mixtos, aunque no hay protección alguna en el caso de hombreras o cascos. Se requiere mucha destreza y habilidad para que el jugador al que no le quiten el pañuelo. En cuanto a las dimensiones, de largo son 50 yardas más 2 zonas de anotación entre 7 y 10 yardas para la modalidad de 4 vs4 y 5 vs5 y 100 yardas más zona de anotación para las modalidades de 8 contra 8, 9 contra 9 vs y profesional. Es decir, 50 yardas para la zona de anotación para la modalidad de 4, 5 y 100 yardas para las modalidades de 8, 9 y profesional. En cuanto al ancho, son 30 yardas, ahí lo veis en imagen, la zona de anotación está entre 7 y 10 yardas de protección, la zona sin carrera deberá ser marcada dentro de las... Ahí lo veis en pantalla, dentro de las 5 yardas inmediatas a la zona de anotación, y la caja de coacheo es hasta la yarda 8 de cada lado. En cuanto a la puntuación, un touchdown son 6 puntos, un touchdown, vamos a hablar con propiedad, un touchdown, 6 puntos, un punto extra, es un punto jugado desde la yarda 5, como se explica, como hemos explicado arriba, un punto extra, son 2 puntos, jugados desde la yarda 10, un safety, esto es muy propio de la Fórmula 1, el safety car, bueno, pues el safety son 2 puntos, puntos a favor en caso de que su juego sea por forfeit, me parece que es 20-0, y una intercepción y devolución para el equipo defensivo en un intento de punto extra le otorgará 2 puntos y la posesión de balón a partir de la yarda 5. Quedaros con todo ello. Más reglas básicas, el número de jugadores ejemplares y suplentes por equipo varía, como hemos dicho, en función del reglamento. Puede haber equipos de 20, 69 y hasta o de 2. El campo de juego, 54 metros de largo y 27 de ancho. Y las anotaciones, lo que hemos dicho, el touchdown, 6 puntos, el safety, 2 puntos y la casaca. El punto extra puede ser de 1 punto desde la yarda 5 o de 2 puntos si es el doble desde la yarda 10. La principal diferencia, lo que hemos dicho, con el fútbol americano y el tocho bandera, lo que se llama este deporte, es el placaje, y la función del cinturón con banderas es la barrida, es decir, no hay placaje. Así, en el momento que la bandera es arrancada del portador, se inicia el partido, se sucede que algunas veces de la bandera, cuando se quita, cae sin haber sido tocada y se debe detener la jugada, hasta que se tiene que tocar con la mano a quien posee el balón. Las reglas, como hemos dicho, varían y, por ejemplo, en Guadalajara, en la zona de Sonora, es permitido que un jugador llegue a la zona de anotación a través de un salto que le permita llegar intacto, mientras que en la zona de Monterrey, lo que es Nuevo León, esto está estrictamente prohibida. Fijaros la diferencia entre una zona de México y otra. La historia, y ya no me detengo más, data que, bueno, aparte de los países que más juegan en este tipo de deportes, como es en Brasil, en Dinamarca, en Alemania, en Indonesia, en Canadá, en Corea del Sur, en Guatemala y en muchos otros, la historia, tal como el fútbol americano, el fútbol bandera, tiene sus orígenes en la milicia, los militares, aunque no hay registros oficiales sobre esas fechas o partidos. Lo que sí es cierto es que en la década de los años 30, inicios de los 40, los militares estadounidenses se preparaban para la Segunda Guerra Mundial y practicaban este deporte. El fútbol bandera surgió en este contexto. El campo de juego tiene 54 metros de largo y 27 de ancho. Las anotaciones son el touchdown, el safety y la casaca. El punto extra, como digo, puede ser de 1 punto desde la yarda 5 o de 2 desde la yarda 10. La principal diferencia, como hemos dicho, es el placaje, y aquí lo que se realiza es el barrido. Nos vamos con los dos últimos deportes, como son el lacrosse, que es el lacrosse, y cómo se juega. Es un deporte de equipo cuyo objetivo es marcar gol llevando la pelota de goma en el bolsillo del stick y tirando con este a portería. En España se practican las modalidades de fail y los scissor, es la modalidad olímpica en las categorías masculina y femenina, en las diferentes en categorías senior,
juvenil e infantil. En masculino y en femenino, repito, el FAI y el SISEN en España, y se practica en las diferentes categorías de senior, juvenil e infantil. Pero repito, quedaros con el SISEN, que es el que va a ser olímpico. Los utensilios, el material para poder jugar es el palo o el stick, la pelota, el equipo de protección con los cascos, guantes, protectores bucales y gafas. El palo o stick, lógicamente, es fundamental para coger y lanzar la pelota. Es el equipamiento fundamental, tiene un mango y una cabeza, lo que es el palo o el stick, con una red. La pelota es la pelota de goma, y el equipo de protección, como hemos dicho, que especialmente lo usan los hombres, que usan cascos con máscara para la cara, facial, guantes, protectores bucales, gafas de protección, y en algunos casos también coderas y hombreras. Otros equipamientos pueden ser los guantes para proteger las manos y los dedos, los protectores bucales que protegen la boca y las encías, las gafas que protegen lógicamente de posibles lesiones oculares, el calzado, que dependiendo de la superficie de juego se puede usar un calzado deportivo o otro en función del terreno, y las porterías, que son parte del equipo necesario lógicamente para el juego. Varía en función de la edad, del nivel y la posición del jugador, y por ejemplo los porteros suelen usar más equipos de protección que los jugadores. Eso también ocurre por ejemplo en el hockey. En cuanto al squash, el último de los deportes, es un deporte de raqueta que se practican 2 personas, una pista rectangular delimitada por 4 paredes. Y como digo, el squash es ese deporte de raqueta que suelen practicar 2 personas, una pista rectangular y delimitada por 4 paredes. El suelo es de madera dura, y las competiciones profesionales, las paredes son de cristal de seguridad para que los espectadores puedan disfrutarlo. Es más glamour, es decir, por eso en las competiciones de gran élite son de cristal y las otras son de madera. Para jugar al squash, lógicamente, se necesitan la raqueta, la pelota, la ropa deportiva cómoda y posiblemente esas gafas protectoras que se usan normalmente en categoría juvenil, y las raquetas pueden ser de diferentes materiales, como pueden ser de carbono, aluminio o titanio, y las pelotas normalmente son de goma. Esos son los materiales básicos, lo que hemos dicho: la raqueta, la pelota, ropa deportiva cómoda y gafas protectoras. Opcional, las zapatillas. Se recomienda usar zapatillas de suela de goma que no dejen marcas en la pista, antivibradores, dispositivos que se colocan en la raqueta para reducir las vibraciones, los cordajes, si se necesitan reemplazar o cambiar el cordaje de tu raqueta, las bolsas o raqueteros para transportar el material, los grip o overgrip para mejorar la adherencia de la raqueta en la mano, y algunos accesorios también, como son fundas para raquetas, protectores de raquetas. Todo esto son los 5 deportes nuevos incluidos en unos Juegos Olímpicos muy americanos, como van a ser los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y hasta aquí este programa cero, donde hemos intentado desglosaros, aparte de este reglamento final de los 5 nuevos deportes, el balance que hace España, o que hacemos a 4 años vista con la inclusión de estos nuevos deportes y las modificaciones, en los resultados de España que ha habido en estos 5 nuevos deportes, el programa olímpico y, por supuesto, ese turismo que hemos querido hacer sobre esos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 al abrigo de lo que detalla Olympic. Los próximos programas ya sabéis que serán de una frecuencia mensual aproximadamente, 4, 5, 6 semanas, en función de los éxitos del deporte español, ya lo marcan ellos, con la llegada de éxitos a nivel europeo y mundiales en los diferentes deportes y en las diferentes disciplinas olímpicas que se van a conjugar en Los Ángeles 2028. Ahora sí, arrancamos el ciclo de Los Ángeles 2028 aquí en 50 Estudio TV, aquí en rumbo a Los Ángeles 2028. Que tengáis un feliz domingo de resurrección, un saludo y hasta el próximo programa.